Continuando entonces con el tema de medicamentos y salud, hemos discutido hasta acá cómo los aspectos económicos y los aspectos sociales y hemos visto también parte de la vigilancia sanitaria y cómo los medicamentos llegan hasta el paciente. Entonces vamos a ver ahora, a hablar un poco de los servicios farmacéuticos, cómo se utilizan desde el punto de vista social estos medicamentos, cómo se distribuyen a la población, cómo la población puede acceder a estos medicamentos. Entonces hablamos de los servicios farmacéuticos. Se entiende entonces como el grupo de prestaciones relacionadas con el medicamento, que están destinadas o cuyo objetivo es apoyar las acciones de salud que demanda la comunidad a través de una atención farmacéutica que permita la entrega expedita y oportuna, es decir, lo más rápido posible y además en condiciones de cuando lo necesite el paciente y además de manera rápida. Los medicamentos a los pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados con criterios de calidad en la farmacoterapia, es decir, no solamente entregarle el medicamento de forma rápida, oportuna, cuando el paciente lo necesita, sino que además también se evalúe la prescripción y se le pueda dar la atención farmacéutica adecuada para que él pueda hacer, ese paciente haga el mejor uso posible del mismo, o sea, el uso razonado o el uso esperado de ese medicamento para que realmente pueda tener el medicamento el impacto sociosanitario que se desea. Es decir, que el paciente pueda resolver el problema de salud por el cual adquiere el medicamento o por el cual fue a la consulta para resolver los problemas que presenta. Entonces, hay servicios farmacéuticos ambulatorios que están orientados fundamentalmente a la atención farmacéutica del paciente a través del acto de la dispensación del medicamento. Entonces recuerden que la dispensación del medicamento como tal es un acto profesional farmacéutico normado incluso por ley. Y esta se hace a través de las oficinas de farmacia o incluso de la entrega de medicamentos en los ambulatorios, si existe el profesional farmacéutico ahí. Entonces, la información del paciente dirigida también a promover el cumplimiento de la terapia y a orientar una automedicación responsable, así como la educación al paciente y la comunidad sobre el uso razonado de los medicamentos. Entonces fíjense que no solamente es entregar el medicamento, sino es brindar la información necesaria que requiere el mismo para hacer el uso adecuado de los medicamentos. Recuerden que es el farmacéutico el que está formado en los aspectos farmacológicos y farmacoterapéuticos del medicamento y por tanto entonces es el profesional idóneo para ofrecer toda la orientación que requiere el paciente para garantizar el cumplimiento de la terapia, ¿verdad? Para cumplir con los objetivos terapéuticos que se ha propuesto el equipo de la salud y para que además el paciente, si se quiere automedicar, ¿verdad? Tiene también el derecho de hacerlo, pero lo haga de una manera que sea adecuada para minimizar los daños que pudieran producir el uso de los medicamentos. Y además también entonces es no solamente educar, ¿verdad? O capacitar al equipo de la salud, sino también a la comunidad como tal e incluso a todo el personal que no, por ejemplo, a todos los proveedores de salud también pudieran estar o deben estar involucrados en ese tipo de asesoramiento farmacéutico, en ese acto de dispensación. Cuando hablamos de servicios farmacéuticos institucionales, entonces nos estamos refiriendo a las farmacias hospitalarias por lo general o las farmacias de los ambulatorios si existe. Entonces es asegurar que el paciente hospitalizado o ambulatorio a quien se le administra o se le dispensa algún medicamento en las instituciones de salud recibe el medicamento prescrito de manera oportuna, es decir, cuando lo necesita, a la dosis adecuada y por el tiempo indicado. Y aquí se requiere o se distinguen, ¿verdad?, dos tipos de servicios: los servicios interinstitucionales e intrainstitucionales. Cuando hablamos de servicios interinstitucionales nos estamos refiriendo a veces al traslado, ¿verdad? O a la distribución de medicamentos que ocurre entre diferentes instituciones. Y cuando hablamos de servicios intrainstitucionales nos estamos refiriendo precisamente a servicios que están dentro, por ejemplo, de un hospital eh, tipo 4 que requiere, que tiene diferentes niveles de servicio y que evidentemente es un hospital muy grande y que pudiera a lo mejor generarse la dispensación o la entrega de los medicamentos entre los diferentes servicios. Aquí tenemos entonces lo que es una distribución o un sistema de suministro interinstitucional que va del proveedor al centro de abastecimiento y desde ese centro de abastecimiento se va hacia las instituciones de salud. Entonces esto es una distribución interinstitucional, interinstitucional, perdón, aunque viene de la misma institución de salud, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero viene de unos almacenes
¿verdad? Centralizados que distribuyen los medicamentos hacia los diferentes centros de salud, hospitales, ambulatorios, puntos de consulta, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la distribución o el sistema de suministro intrainstitucional, es cuando la institución de salud recibe los insumos, en este caso los medicamentos, y de ahí las distribuye a las diferentes áreas clínicas o a los diferentes pacientes. Por ejemplo, en un hospital como el Hospital Universitario de Caracas, que es un hospital tipo 4, pudieran existir diferentes servicios farmacéuticos, incluso había, en una época hubo servicios farmacéuticos por piso. ¿Por qué? Porque atendían diferentes áreas clínicas. Entonces existía una farmacia central desde donde se distribuían hacia la farmacia satélite, que es lo que se conoce, ese es el nombre que reciben, se distribuían los medicamentos y desde ahí se distribuyen hacia las diferentes áreas clínicas en función de los requerimientos de los pacientes. Entonces fíjense aquí una forma esquemática de cómo es una distribución interinstitucional, perdón, desde un nivel central hacia los diferentes puntos en cada uno de los estados, esto es en el caso de Venezuela, ¿sí? Y desde ahí hacia un almacén central o una central regional de medicamentos y de ahí distribuyen hacia los diferentes puntos de atención a la salud. Pueden ser, por ejemplo, otros almacenes más pequeños y desde esos almacenes más pequeños hacia cada uno de los ambulatorios o puntos de consulta que tenga en este caso, el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En la actualidad existen 5 grandes almacenes que se conocen como los almacenes robotizados y que están distribuidos desde el punto de vista estratégico por ejemplo, hay uno en Aragua, hay otro en el estado Lara, otro en el estado Bolívar, otro en el estado Anzoátegui. Entonces lo que está es como una distribución espacial, son almacenes con gran capacidad de almacenamiento y se supone que se deben hacer una distribución desde el nivel central hacia cada uno de estos almacenes y de ellos hacia cada una de las diferentes regiones en las cuales están localizados estos almacenes robotizados. Entonces la distribución interinstitucional es desde la central de suministro hasta el almacén de las instituciones de salud. Es cuando, como lo decía, desde a lo mejor desde el nivel central, desde el punto desde un almacén que se encuentra ubicado en el estado Aragua hacia cada una de las instituciones de salud de ese estado. Y la institucional es cuando la distribución se hace desde el almacén de la institución, una vez que el hospital, por ejemplo, recibe los insumos, los ingresa en su sistema en su sistema de inventario y después de ahí empieza la distribución hacia cada una de las áreas clínicas y final para después distribuirlo desde las áreas clínicas a cada uno de los pacientes, que son los que requieren finalmente el servicio. Entonces, hemos mencionado en varias oportunidades el sistema de suministro de medicamentos, pero ¿qué es el sistema de suministro de medicamentos? Entonces, es un sistema constituido por etapas, que son además secuenciales, es decir, que se van produciendo una seguida de la otra, que están interrelacionadas, que están integradas y que demandan una cuidadosa coordinación y rigurosos controles de calidad y eficiencia. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, la selección, en la cual se determinan cuáles son los medicamentos que van a formar parte de ese sistema de suministro en virtud de la gran disponibilidad de opciones terapéuticas que pueden existir. Por ejemplo, de un mismo principio activo, la disponibilidad o la amplia disponibilidad de formas farmacéuticas que puedan existir o incluso de presentaciones que puedan existir. Uno puede decir, bueno, tomando como ejemplo el acetaminofén, puede haber acetaminofén X, acetaminofén Y, acetaminofén Z en la misma concentración, por ejemplo, tabletas de 500, pero que sea de laboratorios diferentes, aunque sea genérico. También pudiera ser con diferentes marcas o lo que son lo que se conoce como los genéricos de marca, que son medicamentos genéricos, pero que el laboratorio les asigna un nombre de fantasía, que es lo que se conoce como la marca. Luego se hace una programación, que entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a comprar en función de los recursos que tenemos, cuáles son las prioridades que se establecen y que en función de los recursos que se tienen, qué es lo que se debe comprar. Luego está la propia, lo que se conoce como la adquisición, cuál es el proceso o cuál es el procedimiento que se va a utilizar para hacer la adquisición de esos medicamentos. Luego el almacenamiento, dónde se van a guardar, ¿verdad? Cuáles son las condiciones en las cuales deben estar esos medicamentos, porque recuerden que se trata precisamente de medicamentos y que es un insumo que requiere ciertas condiciones para garantizar su calidad y además su eficacia. Y luego cómo se van a distribuir, es decir, cómo los vamos a colocar en los sitios en los cuales deben estar presentes para garantizar que pueda
el acceso de la población a este insumo. Finalmente, vean ustedes entonces cómo puede acceder el paciente, ¿verdad?, en la comunidad a los medicamentos. Bueno, lo puede hacer de dos maneras diferentes. Cuando se trata de paciente ambulatorio, él puede hacerlo a través de la red privada de farmacia, ¿verdad? Y en este caso es un financiamiento privado que sale de su bolsillo o incluso pudiera ser financiamiento a través de un seguro que es privado. Y luego tenemos los pacientes ambulatorios que acuden a las instituciones públicas de salud, por ejemplo, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a instituciones públicas de las gobernaciones o alcaldías, en las cuales ellos pueden recibir los medicamentos a través de forma gratuita. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos que aunque el paciente no paga nada cuando recibe el medicamento, ese medicamento tiene un costo. Y ese proviene de un financiamiento que es público, es decir, ese financiamiento proviene de el impuesto que pagan los ciudadanos. Entonces, aunque no paga nada en el momento en el que recibe el medicamento, porque es un medicamento que se recibe de forma gratuita, sí tiene un costo y ese costo sale precisamente del financiamiento público del sistema. Esto es importante recalcarlo. Y finalmente tenemos los pacientes hospitalizados. Cuando accede a través de la clínica privada, bueno, el financiamiento también es privado. Y entonces esto tiene que ver, ¿por qué es importante lo del financiamiento público o privado? Porque dependiendo de quién financia, es que se establece cuál es el sistema de suministro que hemos descrito en las láminas anteriores. Y mientras que los pacientes hospitalizados, nuevamente, entonces aquí lo reciben a través de las instituciones públicas de salud, el Seguro Social, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, las gobernaciones, las alcaldías e incluso, no lo hemos mencionado, pero también algunas instituciones especiales como el IPASME o el IFA, que atiende específicamente grupos de la población. Pero ese financiamiento también es un financiamiento público y lleva las mismas consideraciones que en la lámina anterior. Es decir, proviene del financiamiento del impuesto que se paga y además de otras regalías que obtiene el Estado. Entonces es un financiamiento público.